Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a este espacio que hemos reservado para todos ustedes, nuestros televidentes, uno para todos. Aquí usted es invitado especial de nuestra casa, el Canal 1. Por tanto, son bienvenidas todas sus sugerencias, quejas y recomendaciones a través del correo defensor@canal1.com.co. Y recuerden que todos sus mensajes son bien recibidos en la idea de generar una mejor televisión. Los invitamos a participar en esta tribuna, donde pueden ayudarnos a construir una mejor programación, como hemos dicho, a interpelar a quienes hacen posible todos los espacios del Canal 1. Bienvenidos y bienvenidas. Es común hablar de la necesaria relación entre industria de la televisión y la academia relacionada con ella. Hay quienes piden que esa relación se estreche y que las acciones de una y otra se mezclen. Otros, por el contrario, son partidarios de una distancia prudente, y están también los que piden que esa relación sea de interlocución y mutua crítica. Pero hay caminos distintos y relaciones distintas que vamos a mirar esta mañana porque ustedes lo pidieron como tema de nuestro espacio. Lo hicieron a través del correo defensor@canal1.com.co. Para hablar de este tema nos acompaña Germán Pérez, que es gerente del canal universitario Zoom. Es además director, productor de cine, de televisión, de radio y de teatro. Buenos días, Germán. Un saludo muy especial. Gracias por la invitación, Mario. Muchas gracias por acompañarnos. Desde Argentina también estará con nosotros Patricia Nigro, que es doctora en comunicación de la Universidad Austral y profesora del taller de tesis del doctorado en comunicación social de la Universidad Austral. También tendremos otros invitados, como el nuevo presidente de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación, AFACOM, que es Alberto Martínez Monterrosa. Antes de entrar en materia, quiero invitarlos a que escuchemos qué dicen nuestros televidentes de cómo debe ser esa relación entre academia e industria de la televisión. Escuchemos. Bien. Personalmente pienso que sí, ya que las universidades tienen sitios y cosas en las cuales se pueden observar, como lo es, digamos, después de unos estudios universitarios, por ejemplo, como lo es en las noticias, lo de la parte de las cámaras y todas esas cuestiones. Claro que sí, creo que deben de participar, sobre todo si van a hacer aportes sociales, cambios en las comunicaciones, en los avances que hay hoy en día en la telecomunicación y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Sí, me parece que sí. Sí, yo creo que sí, porque de todas maneras son muchachos que necesitan un asesoramiento, necesitan una dirección. Sí, sí estoy de acuerdo porque pues digamos le darían la oportunidad a muchas personas de darse a conocer y pues digamos en cuanto a la producción, la parte universitaria, pues supongo yo que tienen las carreras y pues dan a conocer a las personas. Entonces digamos, sí los apoyo porque pues creceríamos como país, no quedaría en la universidad ahí como guardada y pues sí sería que se vieran públicas para que otras personas las reconozcan y pues les quede gustando el tema. Muy bien, entonces una cosa es la relación academia en la formación de profesionales y en esta idea de ofrecer temas, directrices, marcar pautas a la industria de la televisión, y otra cosa es el aspecto educativo que hemos tocado en otros programas, ¿verdad? Luego, la idea es preguntarnos si es evidente, si es enriquecedora en este momento la relación entre la academia y lo que pasa en la televisión nacional, en la pública y en la privada, Germán. Pues vamos a hablar de un campo como ideal, como aspiracional. Debería existir esa relación y debería ser permanente, esa interlocución debería ser permanente. Pero ya en la práctica, ya en el ejercicio, por algunas circunstancias que yo creo que son propias del desarrollo de la actividad de cada uno, se toma una distancia. Curiosamente, quienes nos formamos o estudiamos o tenemos alguna profesión, alguna carrera asociada a estos temas, cuando ya llegamos a la televisión, inmediatamente como que cambiamos el chip y empezamos a mirarla de otra manera. Y creo que hay que rescatarlo definitivamente. Eso se puede hacer desde la misma formación, desde la misma
manera como se desarrollan los contenidos, pero hasta el momento es casi que ausente, es casi que de mucha distancia, y más allá de que existan las posibilidades, curiosamente, lo hablamos en una ocasión, cuando se echa mano, y escúcheme el término tan coloquial, del experto, del profesional, se hace desde el punto de vista de la especialización que maneja, pero no del conocimiento que pueda llegar a tener de la televisión. Y es ahí donde se fracturan las narrativas, se fracturan los diálogos y las conversaciones. Luego, una relación es esta, ofrecer profesionales debidamente formados, capacitados en las funciones, roles o papeles que deben ocupar para hacer buena televisión. Esa es una posible relación. ¿Hay más? Sí. ¿Cuáles serían, Germán? Esta primera es básica, y la otra desde el punto de vista de la creatividad, desde el punto de vista de la necesidad, desde el punto de vista del desarrollo de las nuevas estéticas, de los nuevos lenguajes y de esas nuevas posibilidades que puede llegar a tener la televisión. Curiosamente, cuando ya entramos al medio, como que no nos damos tiempo de poder hacer esos análisis. Apenas nosotros decimos que en el caso nuestro el Canal Sun es ese gran laboratorio, pero yo creería que la televisión, independientemente que sea entretenimiento y que sea industria, debe dar margen a esas posibilidades. Muy bien, entonces decimos que una de las funciones es ofrecer profesionales idóneos. ¿Está pasando? Es decir, la gente que sale está en directa relación con las necesidades y requerimientos de la industria de la televisión y sus exigencias hoy en día. Yo creería que en parte sí, porque eso es lo que uno cree como docente, que puede llenar unas necesidades, pero cuando ya sale al ejercicio se encuentra con otra realidad totalmente diferente. Partamos de, como para ponernos en contexto, que la televisión por encima de todo es entretenimiento, ¿sí? Más allá de que pueda llegar a tener otras posibles aplicaciones de la misma. Y es ahí donde empieza a crearse esa ruptura, porque cuando uno llega al medio se habla de que la televisión es un desarrollo empresarial como cualquier otro, como para no ponerle ese mote tan maluco y hasta caduco de negocio. Entonces ahí donde se presenta precisamente esa ruptura, y creo que es la que el papel de la academia y del mismo sector productivo debe hacer ese acercamiento. Incorporemos a Patricia Nigro desde Buenos Aires, en Argentina. Buenos días, Patricia. Bueno, buenos días, Mario. Te agradezco muchísimo tu llamado y que me invitaras a participar de tu programa. Gracias por aceptar la invitación. Y queremos preguntarte cómo debe trabajar la academia y cómo debe trabajar los medios televisivos en esa relación de la que venimos hablando. Creo que las universidades todavía están en una posición de observar. Hay muchísimos observatorios de televisión que observan lo que pasa en los programas, pero poco trabajo de aplicación, o sea, trabajar con los periodistas, con los locutores, con los profesionales, para ayudarlos a mejorar en su tarea, nada más que para ayudarlos, porque los profesionales son ellos, ¿no es cierto? Es decir, lo que puede hacer la academia es ayudar y orientar. Bien, esa es la segunda parte de la relación. Por ejemplo, los observatorios de medios que han estado tan en boga y que son tan necesarios para que quienes hacen televisión tengan un referente y sepan de primera mano y de una mano especializada cómo están recibiendo sus productos las audiencias. Por ejemplo, esos resultados, esos análisis, esos estudios que se hacen desde los observatorios deberían poderse llevar a la práctica. Y creo que ahí puede haber una excelente relación. Entonces, la televisión puede seguir siendo o puede llegar a ser ese gran laboratorio en el cual nosotros podamos desarrollar esos lenguajes. Pero hasta el momento no ocurre, esa es una estadística. Ahora miramos a alguien que cuando le preguntaban a alguien de estas preguntas sobre la relación con la televisión, confundía los términos, confundía las mismas edades y confundía esa posición que a veces todos tomamos con lo que queremos, con lo que deseamos y con lo que podemos. En el caso de la televisión, que es un fenómeno mundial, pues se sabe que a los jóvenes les es difícil conversar con la televisión, ver la televisión, piden contenidos y programas de televisión, pero tampoco los ven. A uno le preguntan, ¿qué le gustaría ver? Documentales. ¿Quién ve documentales? ¿Cuántos ven documentales? Si tuviéramos que responder fuera de la cámara, cualquiera podría decir, me gustaría ver más cine, me gustaría ver más televisión.
cómo juntar esos dos elementos, y creo que ahí hay un concepto que nos puede ayudar muchísimo con cómo es el edu, entretenimiento, y qué pena, no quiero categorizar, pero creo que eso es un elemento factible. Muy bien. ¿Cómo romper con este antagonismo de mutuas responsabilidades? La industria de la televisión dice, la academia nos manda profesionales deficientes o que no saben nada y nos toca formarlos acá. Y la academia dice, nosotros los mandamos formados y allá los deforman. Esa brecha le hace, digamos, mucha afectación a esa relación que debe ser mucho más dialogante y mucho más constructiva. Exactamente. Yo creo que hay que hacer un estudio. Hay que mirar la historia del desarrollo de los medios. Sus orígenes, trabajar desde los mismos formatos y los mismos géneros, analizarlos, conocerlos, para luego sí empezar a explorar esas nuevas estéticas. Pero entonces cuando uno llega ya a la televisión, pues uno ya sabe que el noticiero o el informativo se hace de determinadas maneras, e incluso se han generado, y excúsenme la redundancia, nuevos formatos, ¿sí? Como a lo que podría denominarse formato de entretenimiento, ¿sí? O programas, por ejemplo, de farándula. Nosotros nunca nos preparamos para eso. Y resulta que también en ese sentido hay un prejuicio frente a los roles y a los oficios que se hacen. Y también se tiene desde la misma academia. Todavía la gente pregunta, y ya en la misma academia se preguntan, bueno, lo que pasa es que ahorita está muy de moda estudiar cine, televisión, hay que tener ese programa, pero no necesariamente se estudia. Entonces, hasta que nosotros no nos sentemos a discutir sobre esos temas, pues vamos a empezar a encontrar esa relación que es tan necesaria, porque pues todavía tendemos a banalizar algunas teorías y conceptos. Hoy en día se discute que la televisión va a desaparecer. Por ejemplo, la televisión no va a desaparecer como tal. Lo que pasa es que se complementa con otros medios y con otros formatos. Nuestros jóvenes que estudian cine y televisión quieren ser directores, pero curiosamente no piensan en la audiencia. Y al no pensarse en la audiencia, pues no sé quién me va a ver y cómo me va a ver. Y ahí están esos resultados. Y ven la televisión, y lo digo exprofeso, como un género menor, y a mí me ocurrió, y lo decía, espero jamás en la vida tener que dirigir una novela, y curiosamente lo tuve que hacer, y encontré que en una telenovela, como una expresión de lo popular, también yo podía ayudar a entretener, y por qué no en su momento, no sé si a educar, sí, pero sí a dejar instalado algunos temas de discusión en una sociedad. Muy bien, Germán. Recordemos los operadores a través de los cuales ustedes pueden ver este espacio y otros programas del Canal 1. Recuerden que su opinión es muy importante. Por eso, aquí en Uno para Todos, usted tiene voz y voto. Veamos nuestra primera tribuna. Bueno, propuestas educativas, me gustaría ver más propuestas educativas, más al estilo de pronto de un canal como History Channel, que podrían llenarnos más de cultura, de historia, para que también sepamos de dónde venimos, ¿no? Pues pensaría yo que sería lo mejor. Bueno, contenidos de programas educativos, de pronto un programa más de música, más de artes, que hablen sobre la cultura de nuestro país, Colombia, ¿cierto? Somos muy ricos en cultura y a veces queremos traer cultura de otros países y no hablamos de la nuestra. Entonces, sería chévere de pronto quitar un poco de esos programas que hablan sobre prepagos y narcotráfico y hablar más sobre lo rico que es nuestro país, Colombia. Me gustaría ver una propuesta de contenidos educativos muy moderna, que esté acorde con las capacidades de los niños y adolescentes, que implique aplicaciones o usos con el celular. Muy bien, pero la academia no solo puede hacer programas educativos o en esa tónica educativa, sino también en la órbita del entretenimiento, que es la base fundamental de los contenidos televisivos. Insisto, explorar formatos, explorar géneros, formatos de duración y formatos de contenido. Y hay que arriesgarse. Cuando a veces uno le solicita a un joven que vamos a trabajar con algunos géneros, te trae ese formato tan tradicional, digo, pero si tú estás pensando de otra manera, piensa con ese deseo y cómo lo vamos a reflejar en ese contenido. Entonces, como que él mismo se enmarca en esa posibilidad, él mismo se pone ese cuadro y se encasilla ahí, y eso no le permite avanzar y arriesgarse a trabajar un medio que me parece que es tan enriquecedor y tan retador para la creatividad. Muy bien, en la experiencia que ha tenido Germán, ¿cómo ha sido cuando
universidad, cuando academia en general se vincula con la industria y trabajan, conjuntamente en la producción de contenidos. ¿Eso ha sido enriquecedor o es mejor guardar las distancias? Definitivamente es enriquecedor. Yo creo definitivamente en esa tríada de academia, Estado y empresa. Y tenemos ejemplos muy puntuales en el caso de nuestro canal y otra serie de canales con los cuales nosotros ya hemos hecho coproducciones. Por pertenecer al canal SUN, nosotros hacemos parte de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana. Ahora le hemos quitado esa denominación de educativa precisamente para evitar encasillarnos en algunos elementos y en algunos clichés que todavía generan ahí algunas taras de que puede llegar a ser aburridora y harta. Y tratamos de hacer televisión, ¿sí?, que por encima de todo sea entretenida. Entonces, generamos, por ejemplo, una serie, para no ir más lejos, Vidas y Bebidas de Iberoamérica, que son las vidas de esos pioneros de cada país en torno a lo que ha sido el desarrollo de las bebidas espirituosas. Y entonces hicimos una primera temporada que ya está en una plataforma tradicional de estas que ya tenemos hoy en día, OTT, a disposición de los públicos. Y que combinamos la investigación con el conocimiento que tiene la universidad. La manera de saber hacer la televisión con la gente que trabaja en la televisión y la industria. Y el sector, o el mal llamado sector productivo, que es el tema de la financiación para poder hacer esa televisión, que ese es otro tema con el cual nosotros tenemos que romper. Uno venía de una época donde uno generaba una idea y alguien tenía que pensar en cómo venderla o cómo volverla, ¿sí?, una tasa de retorno. Hoy en día el realizador y el productor tiene que pensar de esa manera. Entonces creo que sí se puede. Podría citar otro ejemplo rápidamente que hicimos hace poco con Patrimonio Fílmico, otra institución educativa afiliada al canal o aliada al canal, no necesariamente hay que ser afiliado, y el canal donde hicimos un documental que recogía en media hora más o menos unos 50 años de nuestro conflicto, lo lanzamos simultáneamente en 12 países y en 36 canales, y eso tuvo una repercusión como una mirada que necesitaban ver desde fuera de nuestro país, quienes están fuera del país y también nuestros connacionales y en Latinoamérica, y creo que funcionó perfectamente y, como se diría vulgarmente, se vendió y tuvo su tasa de retorno. Muy bien, Germán, volvamos a Argentina con Patricia. La inquietud sobre la calidad de los pensum, de la formación de esos futuros profesionales. ¿Cómo está en esa parte del continente? Bueno, ahí es un problema porque en televisión no trabaja solamente la gente que sale de la universidad, ¿no es cierto? Es decir, hay muchas universidades que se están preocupando en capacitar y formar, no solamente en las capacidades técnicas, sino también en los valores y en los principios éticos de la profesión. Pero también es cierto que hay gente advenediza, entonces uno no sabe muy bien, por ahí es una gente muy valiosa, pero después no resulta del todo eficaz. Entonces ahí habría que ver un poco cómo se seleccionan a los que van a poner frente a una cámara. Se insiste mucho a veces en la academia en el cacharreo. Eso que llamamos cacharreo. ¿Qué es el cacharreo? Formar a los estudiantes en la manipulación de artefactos, dispositivos, software, y a veces en detrimento del manejo de los contenidos, de la innovación y de la creatividad. ¿Qué tanta afectación puede haber en uno y otro sentido, Germán? Que caemos en la trampa de la manipulación del equipo. Para ninguno de nosotros es un secreto que es muy atractivo. Yo empecé como camarógrafo, empecé como asistente de cámara. Fui camarógrafo y fui escalando. Pero cuando ya me empezaron a cuestionar sobre cómo pensar en el proyecto, lo que hoy en día se llama producto audiovisual, empecé a tener encontrones, porque desde la universidad yo evaluaba que tenía unas materias como las humanidades que no las tenía conectadas al quehacer, porque me interesaba más ir a meterme al estudio a cacharrear, ¿sí? Pero cuando ya me decían vamos a hacer una junta de producción y vamos a pensar en el programa, vamos a pensar en las audiencias, vamos a pensar en los públicos, vamos a pensar en la programación y en la parrilla, tenía ese conflicto. Y yo creo que hay que combinar en lo posible esos elementos para que encontremos un equilibrio. Sí creo que definitivamente es importante conocer de la técnica, ¿sí? Pero también sé que al técnico, y en el buen sentido de la palabra, y lo digo con todo el respeto del mundo, hay que dejarle ese manejo, pero si yo lo puedo combinar me parece perfecto. Apenas cito un ejemplo, cuando dirigía dramatizados aquí en Colombia yo pedía libretos para todo el equipo técnico y lo primero que me decían era no puedo gastar en fotocopias, y entonces yo le decía al camarógrafo, tú me tienes que hacer una propuesta, la puesta en escena que vamos a hacer. Decía, no, yo te hago el encuadre. Yo le decía, no señor, me tienes que pensar también un poquitico en cómo vamos a manejar ese
lenguaje y entonces lo logramos integrar y se volvía un trabajo colectivo, porque es que la televisión es colectiva. Muy bien, Patricia desde Buenos Aires. Se dice que la universidad a veces tiene una narrativa muy específica, muy especializada y poco audiovisual y entretenida. ¿Eso es cierto? Eso es verdad, y se está trabajando, en muchas universidades se está trabajando para cambiar eso. De hecho, yo a partir de este año soy coordinadora de la parte de educación a distancia de mi universidad, y estamos trabajando muchísimo justamente en la parte visual y en la parte de acercarnos cada vez más a las generaciones más jóvenes. Y lo están haciendo muchas universidades, pero hay otras que todavía siguen con el sistema de clase magistral de la Edad Media, ¿no es cierto? Muy bien, a propósito, la academia a veces se queja de que es mirada como proveedora de mano de obra barata, pero no es consultada en los grandes temas de la televisión. ¿Eso es cierto, Germán? Sí, y porque la misma academia a veces se margina, se aísla precisamente de los grandes temas de la discusión. Los grandes temas de la discusión no solamente son esos temas como la política para unas elecciones, sino también esos otros quehaceres propios de cada uno de esos contenidos. Entonces, por aislarnos o por verlo como un género menor, entonces clasificamos que solamente nos consultan para determinadas áreas o para determinadas tareas, y resulta que nos deberían y podríamos sentir que nos pueden consultar absolutamente para todos. Pero en ese sentido nosotros también tenemos que abrirle las puertas precisamente a la televisión para que sientan que pueden hacer ese acercamiento con nosotros. Arriesgar es el verbo que hay que conjugar. Definitivamente. Recuerden, este espacio ha sido creado para ustedes y por supuesto pueden participar a través de sus mensajes en nuestros correos electrónicos. Vamos a nuestra segunda tribuna. Luz Clemencia Pardo. Les recomiendo tener cuidado con el lenguaje y con los calificativos a los televidentes. En el programa Lo sé todo, es mejor evitar los apelativos. Tirso Montero. No veo la necesidad que la presentadora Elianis Garrido salga al aire mostrando de esa manera sus atributos personales, ya que el horario es familiar. Aura Torres. Me parece que los presentadores continuamente exageran con los gritos o hablan al mismo tiempo, lo cual para mí es muy fastidioso, muy diferente al señor Carlos Calero, a quien felicito por su aplomo y seriedad en lo que hace. Recuerde que nos puede escribir desde cualquier parte de Colombia a nuestro correo electrónico defensor@canal1.com.co para que nos dé todas sus sugerencias sobre nuestra programación, porque con ustedes también somos uno. Sigan participando con nosotros, síganos escribiendo, por favor. La Academia, Germán, debe competir con la industria en modos, en formatos, sobre todo ahora que tienen sus propias plataformas audiovisuales. Yo no diría que competir. Precisamente venimos de un modelo educativo que es totalmente competitivo, donde se sobreimponen modelos un poco tradicionales y, si se quiere, hasta moralistas de para competir hay que ser el mejor. Yo creo que se tiene que insertar en esas necesidades, y como lo puede hacer ayudando a hacer esos análisis desde los observatorios, tiene que ir un poco más al medio como tal, descubrir cuáles son esas necesidades y trabajarlas en conjunto. Y lo mismo al medio también, abrirle la posibilidad a la academia para que podamos hacer esa exploración. Cuando hace unos años desde la academia se quería emitir algún tipo de contenido producido por la academia, teníamos acceso a unos horarios que no eran los horarios más convenientes, sino los que le sobraban a la televisión, sobre todo a la televisión pública. Hoy en día ya no. Hoy en día, si queremos saberlo en términos de competir, y es ahí donde es importante que nosotros le digamos a las audiencias, o en el caso nuestro, que nos consideramos un canal alternativo, ojo que ese programa va a salir a las 8, y a las 8 hay posicionados una serie de contenidos. Tienes que ver cómo está trabajando el otro, para ver tú qué tomas de eso bueno que tiene y cómo innovas hasta donde sea posible, más allá de que el lenguaje sea el mismo, y puedas permitir en convertirte en una opción. Muy bien, se le pide a la Academia, Germán, que esté a la vanguardia, que esté experimentando, que marque el derrotero. ¿Lo está haciendo la Academia hoy en Colombia? Es muy tímida, somos muy tímidos. Tú decías un término que a mí me encanta y lo vuelvo retador. Sí, arriesguémonos. Y a veces en la academia se tiene la idea que si no tenemos esas tuercas, esas técnicas y esos equipos sofisticados, no podemos hacer televisión. Hemos tenido la oportunidad de trabajar coproducciones donde nosotros de un año usamos 11 meses diseñando, 11 meses, y un año
produciendo. Entonces el tema no necesariamente es ese. Y a veces piensan, cuando se va a abrir un nuevo programa de cine y televisión, en este caso, o de comunicación, o cercano, a que no se tienen esos grandes laboratorios, pero si los grandes laboratorios los tienen los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo vamos a esos medios para trabajar con ellos? Sí, hay que tener unos elementos básicos. Entonces, creo que allí se puede perfectamente discutir sobre esas necesidades, hacer esa lista de necesidades, mirar lo que llamamos en el medio esas capacidades instaladas para poder trabajar en conjunto. Muy bien, Patricia, ¿qué legado le deben dejar las facultades de comunicación y en general las academias que forman en cine y televisión y en industrias audiovisuales a las audiencias de estos medios? Yo creo que el legado tiene que ver con, nosotros tendríamos que hacer cargo como universidades de hacernos necesarias, no solamente para tener un título, sino para que constantemente recurran a nosotros cuando nos necesitan y lo que nosotros hemos aprendido a fuerza de leer y de estudiar y investigar, poder devolverlo a la sociedad, ya sea capacitando periodistas, yendo a las escuelas a trabajar con los chicos de primaria y secundaria, pero que la universidad sea un lugar donde la gente diga, acá voy a pedir una ayuda, ¿no? Muy bien, de eso se trata. A ese propósito, Germán, cuando salen los egresados y llegan a la industria televisiva, a los canales, a los programas, ¿los egresados saben hacer aquello en que se formaron? Digamos que tienen como el manual, tienen como el formato, pero no saben para qué sirve. No saben cómo ponerlo al servicio de estos lenguajes y estas estéticas, con un agravante, que así como se nos critica en una sociedad como la nuestra que no leemos, quien hace cine, quien hace televisión, el comunicador no ve la televisión. Entonces, ¿cómo va a salir a conocer un medio que no le es amable hacia él, que no conoce, que desconoce totalmente? Ahí ya empieza la ruptura. Y curiosamente ocurre porque uno se mete en esta tarea de hacer la televisión o de hacer el cine y no le queda tiempo, pero uno tiene que sacar ese tiempo porque es necesario, es fundamental. Y como bien lo decía la profesora, las carreras, los programas y la academia nos tenemos que convertir en necesarios. Yo a veces me cuestiono eso y lo pregunto el primer día de mis clases, ¿por qué y para qué está aquí? Porque quiero ser famoso, porque quiero tener éxito. Totalmente aspiracional, pero con cualquier carrera se podría pensar exactamente lo mismo. No, porque es que esta carrera se hace de cara al público. Entonces es mayor la responsabilidad que nosotros tenemos y necesitamos conocer el medio a fondo. Hemos hablado del qué hacer, sí, pero ¿qué papel juegan, ya cerrando este espacio, Germán, la crítica y la investigación académicas en la generación de ideas para la industria televisiva? Es clave, es fundamental, hay que revisarla, nos sirve como un insumo. Nosotros debemos aportar profesionales, estoy hablando desde la academia, con un sentido crítico, no criticista, sino con un sentido crítico, con un pensamiento que le aporte y que ayude a generar esos cambios que se piden en estos medios. Entonces, es fundamental que se pueda hacer desde ese espacio, desde el análisis y desde la generación de un pensamiento autónomo y también autogestionario. Muy bien, agradeciendo a Alberto en Barranquilla, a la profesora Patricia en Buenos Aires, ¿cuáles podrían ser las conclusiones, Germán, y las recomendaciones para que esta relación entre academia e industria televisiva sea más fructífera, sea más estrecha y también sea más productiva? Primero, que tenemos una responsabilidad compartida. Somos corresponsables, academia, sector productivo y quienes se dedican a hacer la televisión. Eso es clave y que nosotros la ejercemos de cara al público, por lo cual nosotros tenemos que ser muy responsables frente al tipo de televisión y al tipo de contenido que nosotros hacemos. De allí que uno no puede disparar su cámara, por más de que hoy en día haya dispositivos que permiten la democratización de los medios sin saber por qué y para qué lo va a trabajar. Ok, vamos a hacer televisión experimental. Eso también tiene una manera de hacerse. Entonces yo creo que es revisar y sentarnos y conversar. Y creo que espacios como estos le permiten a uno esa gran conversación. Muy bien, Germán, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Mario.
Gracias por aceptar la invitación. Gracias a los demás invitados en las diferentes ciudades y gracias a ustedes televidentes por estar también esta mañana con nosotros. No olviden, a las 7 en punto de la mañana en la cita, no se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros aquí en el Canal 1. Si lo prefieren pueden venir aquí a la Avenida El Dorado 85D55 en Bogotá, donde pueden manifestar sus inquietudes, sus preferencias o sus recomendaciones. O escribir al correo defensor@canal1.com.co, porque con todos ustedes somos uno para todos. Nos vemos el próximo sábado a las 7 en punto de la mañana, Dios mediante. Aquí nos vemos.